deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de este gran ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día. Le damos infinitas gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad para estar aquí con todos ustedes, transmitiendo la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores, de nuestro pastor Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares, y de toda nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. En el día de hoy estamos con nuestro pastor Gerson Méndez. Pastor, Dios me lo bendiga. Bienvenido. ¿Cómo está? Amén, mi hermana. Gracias por la invitación. Saludo cordial y especial en el nombre de Jesús a mi pastor Edilberto, su esposa, y ahí el ministerio del Pan Nuestro de Cada Día y la iglesia de Monte de Sion Martorell. Amén, amén, pastor. De verdad que qué bueno tenerlo con nosotros una vez más. Ya es parte de esta gran familia del Pan Nuestro de cada día. Y de verdad qué bendición tenerlo con nosotros. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que así Dios sea bendiciendo a todas las personas que se van conectando con nosotros. Sé que van saliendo de sus trabajos, que van llegando a sus casas. Entonces, para que Dios sea bendiciendo este programa, que Dios sea bendiciendo la palabra que nos trae. Amén. 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 Oremos. Padre del cielo, invocamos tu santo nombre en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y en el nombre de Jesús para que el cuerpo de Cristo se fortalezca, la iglesia crezca y todos podamos ser formados y alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Señor, usa nuestras vidas, usa a los hermanos que se están conectando, los que están llegando al programa. Señor, permítenos este tiempo especial disfrutarlo en tu presencia. Amén, amén y amén. Amén, amén, pastor. Bueno, antes de continuar, vamos a compartir el enlace para que así más personas puedan conectarse con nosotros. Bueno, súper rápido, mientras compartimos, recordarles que estamos en nuestras redes sociales. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell en Instagram para que vean la programación, los eventos que tenemos como iglesia y también en el Ministerio del Pan Nuestro. Si se han perdido algún programa, si se han perdido alguna entrevista, alguna enseñanza que quisieran volver a ver, pueden encontrarnos en YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell para que no se pierdan nada de nuestras transmisiones. Y si quieren volver a repetir una enseñanza que no hayan terminado o quieran escuchar, allí lo van a encontrar. Amén. Bueno, listo, pastor, ya hemos orado, compartido también el enlace. Así que, pastor, le doy el espacio para la enseñanza del día de hoy. Amén, amén. Bueno, saludo de nuevo a la iglesia, a los hermanos y amigos de Monte de Sion y del Pan Nuestro de Cada Día, a mi pastor Edilberto, y pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Hay una oración muy conocida que todos en algún momento o hemos leído o hemos escuchado, que es la oración de Habacuc, en el capítulo número 3 de Habacuc, el versículo número 2. Pero cuando uno lee la palabra del Señor y aparece al final una letra o una frase que dice Selah, S-E-L-A-H, eso es un interludio musical. Está hablando de que al finalizar una frase habían instrumentos musicales acompañando esa palabra. Así que lo que en principio puede ser musical también es muy melancólico, porque esto fue un clamor, algo que sale del corazón, algo que sale de las entrañas prácticamente. Y dice la palabra del Señor: he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. El Señor siempre se las ha arreglado para que la iglesia de tiempo en tiempo tenga ese mover poderoso del Espíritu Santo. Eso es lo que conocemos los avivamientos, que se da una vez por allá cada 100 años. Y bueno, hoy por hoy estamos viviendo un avivamiento en la iglesia del Señor en España, como el Señor está multiplicando la iglesia y añadiendo cada día los que han de ser salvos. Pero el Señor se ha encargado de eso, es su tarea. Y la oración de Habacuc es: aviva
tu obra en medio de los tiempos. Pero hay una responsabilidad como cristianos que ya no pasa por Dios. Hay una responsabilidad como cristianos que depende exclusivamente de nosotros, y lo interpretó muy bien el apóstol Pablo cuando se lo dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Esto no lo va a hacer nadie por nosotros. Esto de avivar nuestro ser, de avivar nuestra vida, es algo que depende de nosotros mismos. El Señor se encarga de avivar su obra, pero de manera personal, de manera individual, nosotros estamos en la responsabilidad de ser ese carbón que está encendido todo el tiempo en el altar. En Éxodo 34 dice la palabra del Señor que Moisés subía al monte cada día. No es que lo hizo una vez, no, Moisés lo hacía cada día, y dice que su rostro resplandecía. Cada vez que él subía y descubría el rostro para hablar con Dios, dice la Biblia que al descender su rostro resplandecía por la gloria de Dios, por el fuego de la gloria de Dios. Encontramos a Moisés, o en Moisés, un hombre que supo avivar el fuego. Encontramos en Moisés una persona que supo vivir una vida de unción, de avivamiento, y esto es algo que han perdido muchos. De hecho, hay ministros que lo han perdido. Hay diáconos y líderes locales que han perdido esa comunión con Dios que haga que el espíritu esté vivo, que esté encendido. Y cuando uno lee la historia de Elías, dice que había 3 años y medio de hambre. Y la oración que hace Elías para que vuelva la lluvia no fue una oración pidiendo lluvia, porque nosotros los seres humanos estamos como un poco desenfocados en ese sentido, que cuando necesitamos algo pedimos con base a lo que necesitamos. Y el hombre de Dios entiende de que hay cosas mucho más altas, mucho más profundas que nuestras propias y básicas necesidades. Cuando Elías levanta sus manos al cielo, él dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, está citando la Biblia, está recordando la palabra. Cuando nosotros nos dirijamos a Dios, normalmente para escuchar del Señor u obtener respuesta, necesitamos citar la palabra. El Señor necesita saber qué tanto conocemos nosotros de Él. Muchas personas dicen: no, Dios en su sencillez está dispuesto a escucharte. Eso puede ser cierto, pero los que ya somos de la fe, los que ya llevamos un tiempo en esto, créame que el Señor nos demanda mucho más que una oración simple. A veces necesitamos conocer el corazón de Dios. Y Elías lo que hace es: Señor, envía fuego. Él prepara el holocausto, él incluso se la pone difícil a los profetas de Baal, como quien dice: les voy a poner tanta agua que sea casi, o no sea probable, que sea casi imposible que el holocausto se encienda con fuego. Pero él cuando alza las manos al cielo e invoca el nombre del Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, envía fuego. Elías supo que necesitaba la nación volver al avivamiento, que la nación entera necesitaba volver al fuego, que la nación entera necesitaba volver al sacrificio, al altar. Y es que el Espíritu Santo es indispensable en la vida del cristiano, y por eso yo me rehúso a compartir la tesis de algunos predicadores que dicen que el Espíritu Santo no es fuego, que no podemos pedir al Señor fuego, que no podemos clamar a Dios fuego. Pero lo que yo veo en toda la Biblia, de hecho lo que pasó en Aposento Alto fue fuego, lo que vino sobre el Señor en su momento, claro, una paloma, pero él inmediatamente empezó a hablar del que nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. O sea, yo veo en la palabra del Señor en todo tiempo la relación fuerte entre el Espíritu Santo y el fuego, y el Espíritu Santo es lo que nos lleva a la convicción de pecado. El Espíritu Santo es lo que nos hace entender nuestra sequía.
nos hace entender la razón por la cual se cerraron los cielos. El Espíritu Santo es el que nos hace caer de rodillas reconociendo nuestras faltas. Y eso fue lo que hizo el pueblo, toda la nación, Acab el rey, confrontados por un varón, por Elías. Los profetas de Baal y de Acera quedaron muy mal ese día. De hecho, murieron traspasados a espada, pero ese día el fuego logró poner de rodillas a toda la nación, reconociendo que de verdad el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra. No porque abrió los cielos para que enviara lluvia, porque hasta ese momento no había regresado la lluvia, sino porque envió fuego cuando era muy poco probable que hubiese fuego. Amén. Se encendió el fuego en medio del agua porque había mucha agua. Ahora, hay dos cosas importantes aquí que anotar, y este no es el tema, pero no lo quiero dejar pasar, y es que Elías hace dos cosas ese día. Ese día él pone agua y había sequía, o sea que entre mayor sea mi ofrenda de lo que necesito, pues de alguna manera estoy como ofrendando lo que no tengo, así como la viuda que dio todo lo que tenía. Amén. Pues no había agua, pero Elías se las apañó para poner muy buena cantidad de agua en el altar. Amén. No habían ganados, los ganados estaban muriendo y él escogió de lo mejor del ganado para sacrificar, o sea, que en medio de la escasez también supo darle a Dios con base a las mismas carencias. Usted podría no creerlo, mi hermano, mi amigo, pero cuando uno está mal económicamente, uno debe ofrendar. Cuando uno está pasando crisis de enfermedad, uno tiene que exponer el cuerpo también de alguna manera al sacrificio vivo. Mira, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo o avivamos nuestra vida en el Espíritu, entendemos dos cosas. Primero, cuán lejos hemos estado del Señor, y segundo, esa necesidad de arrepentirnos para volver a estar a cuentas con nuestro Dios. Después del perdón vino la lluvia. Después de que el pueblo se arrepintió, vino la lluvia. Y Elías dice que veía como una mano, ni siquiera era una nube grande que llenaba toda la provincia o toda la comunidad autónoma de Cataluña, no. Era una mano, era una nube extremadamente chiquita, muy pequeña, pero Elías, cuando vio esa nube en medio de un cielo azul, donde posibilidades de lluvia no había, él entendió que en esa pequeña nube, que era como una mano, ya estaba la respuesta de Dios. Y cuando dice que era como una mano, eso traduce que era la mano de Dios, porque siempre que la Biblia habla de nube, está hablando como el vehículo en el que se desplaza Dios. Si Dios tuviese un coche, sería una nube. Si Dios tuviese un medio de transporte, sería una nube. Usted va a encontrar eso en muchas ocasiones en la palabra del Señor. De hecho, el Señor vendrá por la iglesia en nube y otras cosas más. Amén. Pero cuando Elías identifica esa pequeña nube, lo primero que él entiende es que ya la respuesta está dada, que el Señor que envió fuego ya estaba dispuesto a abrir los cielos. Dice que se habían cerrado los cielos que parecían como bronce. A veces los cielos se nos cierran de tal manera que parece que ya el Señor no nos va a dar más, que ya el Señor ya no nos va a escuchar más, que el Señor ya no va a orar más, y dice que son como bronce. Amén. Ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos empodera, nos habilita, nos llama, nos da sabiduría. Él es el que enciende el corazón del pueblo y los lleva al arrepentimiento. Es el que enciende nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y me encanta esa última parte donde dice, en la ira, acuérdate la misericordia. Yo creo que el Señor pudo fácilmente no volver a enviar lluvia sobre Israel porque fue en el momento en que más pecado había. Cerraron los cielos por la idolatría, se cerró los cielos por la desobediencia, la rebeldía del pueblo, pero no cambió, no mejoró, estaba peor. 3 años y medio después no había habido ni siquiera un clamor de arrepentimiento. Elías está diciendo, solo he quedado yo. Se sentía solo en medio de un pueblo pecador. Es que en medio de la escasez, en medio de la apatía, en medio de
de la frustración, del dolor, de la enfermedad, siempre hay misericordia. Por eso yo le estoy enseñando en ese momento a la iglesia local una serie de Apocalipsis. Vamos por allá en el capítulo número 14 o 15 y yo cada vez que termino un sermón tengo que llevar la iglesia al arrepentimiento y llevarla al perdón, porque va a haber un tiempo donde misericordia no va a haber, donde gracia será arrancada de este mundo y podrán clamar, pero no habrá quien les conteste, no habrá quien pueda acudir a su llamado. Yo creo que este es el momento y esta es la oportunidad, que el mundo está viviendo momentos difíciles a causa del pecado, su misericordia sigue siendo fiel. Dice la Biblia que es nueva cada mañana. Juan el Bautista, cuando empieza a predicar acerca del arrepentimiento y la necesidad del bautismo para el arrepentimiento, dice la Biblia que él estaba diciendo: yo la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí o detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Y cuando el Señor Jesús estaba en medio de sus discípulos, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí está el mismo símil de la lluvia en medio de la sequía en tiempos de Elías. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice esto, dijo del Espíritu. O sea que el Señor en ningún momento estuvo pensando. El Señor en ningún momento estaba pensando en algo distinto a el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu. Esta palabra no había venido el Espíritu traduce de que no se conocía aún o que no se sabía aún de la obra del Espíritu. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ya en aposento alto se cumple esta palabra que el Señor le había anunciado a sus discípulos y dice que un viento recio llenó toda la casa y que lenguas de fuego vinieron sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y me gusta esto porque ya no es solo Moisés el que baja del monte con una cara resplandeciente, ya no es solamente Elías que confronta a una nación y trae la gloria de Dios. Ahora todos fueron llenos. Y cuando dice la Biblia que todos eran todos los que estaban en la casa o en el aposento alto, bendito es Dios. Así que cuando dice que es todos, eso me recuerda que el Señor hablando de esto dijo que era para todos, para todos. Y el apóstol Pedro fue mucho más amplio en el hecho de decir, y esta promesa es lo que se anunció por parte del profeta Joel y hablaba de los ancianos, de los jóvenes, de las jovencitas, las doncellas. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando termina de recibir el Espíritu Santo con fuego, con avivamiento, entonces se pone en pie y dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que esto no tiene limitación, esto es para el que se quiera avivar. Eso es para el que le quiera poner un poco de aire, de oxígeno. El fuego como tal para mantenerse encendido necesita oxígeno, necesita viento, necesita vida. Si el fuego se deja sin oxígeno, se apaga. Lo único que mantiene vivo el fuego es el oxígeno y necesitamos ese viento recio que llenó la casa. Necesitamos de esa lluvia fresca que abrió los cielos en tiempos de Acab y necesitamos ese mismo viento recio que quiebre nuestra estructura conformista, que quiebra nuestros pensamientos religiosos de alguna manera y asimismo también darnos la oportunidad de ser de nuevo avivados. Amén. Ese día fue tremendo porque se repitieron como 3,000 personas. No estamos hablando de un sermón de
un hermanito por acá cada 2 o 3 años, un sermón que trajo como arrepentimiento, gente compungida a los pies de Cristo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ese día cuando Pedro dio esta palabra, que realmente el sermón de Pedro no duró más de 5 minutos, ¿qué haremos? Y Pedro llevó al pueblo al arrepentimiento. Nosotros debemos ir primero al arrepentimiento antes del avivamiento. La palabra para este día de hoy en el pan nuestro de cada día es aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Un día fue impuesto por manos, un día fue derramado en un campamento, un día tú estabas en angustia y dolor, de repente el Señor consoló tu vida y terminaste hablando en lenguas. Eso hay que avivarlo, eso hay que revivirlo. Y no es responsabilidad de Dios, vuelvo y lo digo, es nuestra responsabilidad. Aviva el fuego. No dice enciende el fuego, dice aviva el fuego. Tienes que hacer algo para que el fuego no se apague. Si tú pierdes la pasión, si tú pierdes el deseo por él, si pierdes tu bendición, dice la Biblia en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que era la capital del avivamiento, una iglesia que tuvo como pastores al apóstol Juan, una iglesia que tuvo varios años radicado al apóstol San Pablo, una iglesia que tuvo como pastor a Timoteo, una iglesia que era el centro del avivamiento después de que Jerusalén fue destruida y la iglesia de Jerusalén se desplazó por los confines de la tierra. Éfeso pasó a ser la catedral o el centro del avivamiento de la iglesia de Asia Menor o de la iglesia del primer siglo. Y el Señor le tiene que decir esto por medio de Juan, el teólogo, en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Y es que nosotros creemos que porque hacemos obras, claro, porque la fe sin obras está muerta, y creemos que porque trabajamos duro en la iglesia y que porque tenemos paciencia, entonces es suficiente para estar avivados, y no es verdad. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Eso se llama celo. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Eso se llama discernimiento. El Señor le estaba diciendo a Éfeso: yo sé que ustedes es una iglesia buena, yo sé que ustedes de alguna manera tienen principios apostólicos. Dice que sé que mides a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, que has sufrido con paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y que no has desmayado. Pero dice el Señor: tengo contra ti. O sea, siempre hay algo lo que el Señor tiene que de alguna manera jalarnos las orejas. Hay algo en lo que el Señor tiene que decir: a ver, para un momento y vamos a replantearnos. Dice la palabra del Señor, dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Es lo que hacemos muchos en la iglesia, todo el tiempo, trabajar para el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero luego viene la palabra más dura para Éfeso, que es la que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy mismo. Esta es una palabra dura. Regálame un segundito, yo cuadro aquí esto que se me... Ok. La palabra dura para la iglesia de Éfeso dice: pero tengo contra ti. Con todo y que seamos buenos cristianos, con todo y que tengamos interpretación, con todo y que sepamos discernir, con todo y que nosotros trabajemos en la obra del Señor, que soy el presentador, la presentadora del pan nuestro, que yo soy el músico de la iglesia, que yo soy el predicador, que soy el diácono o el líder de evangelismo, es que yo soy el ministro. El Señor dice, conozco tus obras. Es que no es invisible para Dios lo que somos y lo que hacemos, pero luego está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Lo mismo que hizo Israel, a lo que Elías aconsejó, lo mismo que hizo el apóstol Pedro en aposento alto, lo mismo que estaba diciendo Juan el Bautista: arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras, pues si no, ¿qué dice el Señor? Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres
o si no te hubieses arrepentido. El Señor está dispuesto a cortarnos el avivamiento. El Señor está dispuesto a cortarnos el fuego. El Señor está dispuesto es que el fuego en el cristiano es el poder, es la autoridad. Es que el fuego en el cristiano es la pasión. Es que el fuego en el cristiano es la motivación, es la inspiración. Un cristiano sin fuego es un religioso. Un cristiano sin fuego es un costumbrista. Un cristiano sin fuego empieza a volverse experto en muchas cosas, pero en poco de arrepentimiento y de humillación delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete y haz las obras primeras, y no apagaré, quitaré tu candelero. ¿Y qué hay de nosotros sin fuego? ¿Qué hay de nosotros sin luz? Dice la Biblia, somos la luz de este mundo, y una luz no se puede poner debajo de una mesa o debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre toda la casa. Así alumbre, dice la palabra del Señor, vuestra luz delante de todos los hombres. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas, que hemos dejado el primer amor. Dice, vendré por tanto a ti y quitaré tu candelero si no te hubieses arrepentido. Si se va el primer amor, el fuego se apaga. Se lo dice a Éfeso. Se lo dice a Éfeso. No se lo dice a Esmirna, ni a Tiatira, ni a la Odisea. Se lo dice a la iglesia más avivada. Se la dice a la iglesia del avivamiento. Se la dice a la iglesia más celosa. Se lo dice a la iglesia que más santidad practicaba dentro del pueblo, pero había dejado lo más importante, el primer amor. Entonces mira que es que para ser cristianos no es que tengamos que tener superpoderes, no, suficiente con el Espíritu Santo, suficiente con el avivamiento. Eso no hará que se apague nuestro fuego y estaremos encendidos, estaremos motivados, estaremos alumbrando. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, dice Habacuc. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y es que este es mi consejo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. No te juntes con personas que apagan el fuego. No te juntes con personas que son bomberos del infierno, que te dicen que el Espíritu Santo no es para este tiempo. Personas que te dicen que las lenguas no son para este tiempo, que no hay necesidad de ir al culto todos los días, que porque es suficiente con una relación con el Espíritu Santo mediante la lectura y la oración. Eso es necesario y eso es indispensable, pero el cristiano no puede dejar de congregarse. No puede dejar de ir al lugar donde hay otros leños tal vez tan apagados como nosotros, o unos un poco más encendidos, porque cuando nos juntamos, se juntan los leños, se juntan los carbones, nace de nuevo el fuego, se aviva el fuego. Bendito es el Señor Jesús. Yo no sé qué Biblia leen algunos dentro de la iglesia. Yo no sé, esas personas que piensan de esta manera, que vuelvo y lo digo, que son bomberos del infierno. Yo no sé qué Biblia es la que están leyendo, pero dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el avivamiento que reclamó Habacuc, el avivamiento que experimentó Elías, el avivamiento que experimentó Juan el Bautista, la iglesia del primer siglo, ese avivamiento sigue siendo vivo en nuestra actualidad porque su palabra permanece para siempre, para siempre. Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, yo no tengo ningún lugar a dudas de que el Señor hará con nosotros y hace con nosotros y ha hecho con nosotros lo que hizo en antaño, lo que hizo en el pasado. Es que hay grandes enemigos para el avivamiento. Hay grandes bomberos del infierno, no solamente el que te desanima, también el que es mentiroso, también el que es chismoso. La Biblia dice que la lengua es inflamada por el infierno, los que son celosos, los que tienen celos por los hermanos, por los ministerios, y es que porque siempre predican la misma, porque siempre tienen en cuenta a fulano y a perano y a mí no. Esos celos también son de alguna manera combustible del diablo, del infierno, para apagar el espíritu, para alejarnos del primer amor, para que nuestro el candelabro o candelero sea retirado. No compartas tanto tiempo con los que apagan el espíritu.
Y si no compartes nada en tu trabajo porque estás solo en tu trabajo, pues enciende la música, alaba al Señor, enciende el pan nuestro de cada día, vea una prédica, inspírese en Dios. Tienes todo el tiempo del mundo cuando estás trabajando y no tienes con quién hablar, tienes toda la oportunidad de en el mismo momento estar conectado con el Espíritu Santo. Eso es no apagar el espíritu, eso es no entrar en pensamientos necios. Mira, estaba leyendo en estos días una estadística, dice que los hombres, los varones, en promedio, el 70% de sus pensamientos diarios son pensamientos sexuales. Muchos de ellos son morbosos, son enfermizos. Dice esa misma estadística que casi el 80% de los pensamientos de todos los seres humanos, sobre todo el de las mujeres que están solas, que no tienen actualmente un amor que las inspire, dice que el 80% de sus pensamientos suelen ser negativos o destructivos. O sea que el cristiano no puede estar ocioso, el cristiano tiene que estar juntándose con gente que hable verdad, con gente que hable palabra, con gente que cante a Dios, que alabe a Dios, gente que vaya a YouTube y busque la predicación y escuche a su pastor. Si no pudo estar ayer en el culto, pues me lo escucho hoy, escucho la palabra hoy, pero que está todo el tiempo encendida. Bendito es el Señor. Miren, mis hermanos, Moisés subía al monte cada día y recibía palabra de Dios para el pueblo. Y Saúl perdió el fuego. Saúl, dice la Biblia, que al principio cuando fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él. Incluso Saúl profetizaba. Era una cosa tremenda. O sea, todo el mundo quiere hacer ver a Saúl como un hombre malo, pero Saúl no era malo en su comienzo. Pese a que no era el hombre conforme al corazón de Dios, tampoco era un hombre desaprobado por Dios. Saúl fue un hombre ungido por Dios y el Espíritu Santo vino sobre él, pero también el Espíritu Santo se apartó de él. Y cuando se aparta el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios de la vida de Saúl, empieza a perseguir al ungido. Empieza a perseguir a David y es la primera señal de un cristiano que ha perdido el fuego. La primera señal de un cristiano que ha perdido el avivamiento, que se está enfriando, que ha dejado el primer amor, es que empieza a meterse con el hombre de Dios, empieza a calumniarle, si no a calumniarle, pues a criticarle, a murmurar contra su esposa, a murmurar contra el líder, contra su familia, y esto es peligrosísimo. Y pues lo que viene para la vida de Saúl es que empieza a perseguir al que ya era el elegido de Dios. Y David, en cambio, huye de Saúl, pero se esconde en Ramá. Y Ramá era un lugar donde había una compañía de sacerdotes y profetas. Y dice la Biblia que David, al entrar en medio de ellos, empezó a profetizar con ellos. David pudo haber sido para las montañas, pudo irse a llorar donde la mamá, pudo haberle dicho, mamá, ¿yo qué voy a hacer? Mira, el rey me está persiguiendo para matarme. Pero David hace lo que todo cristiano tiene que hacer, refugiarse en el altar, refugiarse en el templo, donde está el sacerdote, donde están los profetas, donde están los hombres de Dios, donde están los que hablan palabra, donde están los que leen la Biblia, donde están los que cuando hablan te animan, te llenan de fe y te inspiran a ser mejor cada día. Eso hizo Elías. Perdón, David. Y David no se va para donde están los bomberos del infierno. David está donde están los que encienden el fuego, los que están constantemente poniéndole combustible al altar. Amén. Jeremías dijo, he puesto mi palabra. El Señor le dijo a Jeremías, he puesto mi palabra en tu boca como fuego. Y si la palabra de Dios es puesta en nuestros labios, ya no es mi palabra, es su palabra y es como fuego. Y ese fuego no solamente me enciende, sino que enciende a otros. Amén. Y yo quiero escuchar como a un Jeremías lleno de palabras de fuego que nos diga en este tiempo, que nos diga en este momento, mira, yo era un niño y yo le dije al Señor, no sé hablar porque soy un niño, pero el Señor me tocó. Ahora todos sabemos quién fue Jeremías para la nación de Israel, sobre todo para la casa de Judá. Y Esdras, en tiempos difíciles, al regresar del cautiverio, todo está en ruinas.
el desempleo, el coronavirus, la tristeza, los enfermos, el dolor. O sea, lo que estaba viviendo Israel en el tiempo de Nehemías y de Esdras no era diferente a lo que estamos viviendo hoy. De hecho, hoy nosotros tenemos todavía alimentos, pero esta gente la estaba pasando realmente muy mal. Pero era una gente necesitada, vienen arrepentidos y empieza el arrepentimiento a generar una nueva convicción, un nuevo amor, un nuevo tiempo. Es increíble, con una mano están peleando y con la otra están construyendo el muro o están reconstruyendo las murallas, y eso es tremendo, esto es tremendo. Y miren, mis hermanos, así como el pueblo estaba triste, lloraba y gritaban y lamentaban, un hombre avivado como Esdras, que se levanta y abre la Biblia y empieza a hablar a toda la nación y dice que todos cayeron de rodillas compungidos llorando. Y es que la palabra nos produce arrepentimiento. Cuando el Señor nos visita por su palabra, que es convicción de pecado por el Espíritu Santo, nosotros nos arrepentimos y revivimos, tomamos aire de nuevo y queremos seguir, queremos avanzar, queremos retomar nuestras armas, queremos no darnos por vencidos, queremos llegar al final, queremos alcanzar nuestra meta final, conservar el fuego, y es necesario para conservar el fuego la adoración. Gente que adore en espíritu y en verdad. El Señor Jesús lo dice, porque el Espíritu Santo anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque tales adoradores necesitan que le adoren. O sea, no son adoradores comunes de labios, sino de esos que lo hacen en el espíritu, de esos que claman a Dios en el espíritu. Pablo lo dice de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, dice, antes sed llenos del espíritu, hablando entre vosotros con salmos. La adoración es fundamental, con salmos, con himnos, con cánticos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El verdadero adorador no solamente canta en la iglesia, el verdadero adorador lee la Biblia, el verdadero adorador la memoriza, el verdadero adorador canta con su familia en la casa, el verdadero adorador se goza los cultos y se goza todo lo que tiene que ver con el Señor. Dice, alabando a Dios en vuestros corazones. Lo que tú vas a hacer, lo que debes hacer, es buscar hombres ungidos, es alabar y adorar a Dios, subir al monte de Dios, subir como Moisés lo hacía, conectarse con el Señor mediante la obra del Espíritu, estar en su casa cuando baje del monte, que tu familia vea tu cara resplandeciendo, que tus hermanos vean tu cara resplandeciente, que la sociedad en el trabajo digan, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y tú digas, es la gracia de Dios, es la gloria de Dios. Ese fuego hay que avivarlo. Allí puedes pedir, allí puedes empezar de nuevo, allí puedes vencer, allí puedes triunfar, allí puedes retomar fuerzas, nuevas fuerzas como las del águila. Yo no voy a enseñar más, no voy a predicar más, pero yo sí quiero, hermanos, que reflexionemos por un momento en cuál es nuestra actualidad espiritual. Mire, somos los mismos. Seguro que cuando recién te bautizaste orabas más. Seguro que cuando recién te bautizaste predicabas más, evangelizabas más, cantabas más, tu cara era más sonriente, era más alegre. Seguro. Hay personas que se esfuerzan y crecen todos los días, pero el promedio de la mayoría de hombres y mujeres dentro de las iglesias añoran un tiempo pasado, pero es que el Señor dijo, no traigas a memoria tiempo pasado, porque aquí cosa nueva haré yo con vosotros. Si el Señor hace cosa nueva, nosotros ya no podemos hacer como Saúl, lamentarnos por la bendición que se nos fue o por la bendición que tuvimos y ahora ya no tenemos. Arrepintámonos. Saúl nunca se arrepintió, al contrario, rasgó los vestidos del profeta exigiendo que lo honrara delante del pueblo. El Señor lo que necesita más que qué dicen los hombres de mí es qué dice Dios de mí, qué espera Dios de mí. Así que vamos a darle gracias a Dios por recordarnos en esta hora que Él sigue siendo el fuego vital que enciende nuestras vidas y que estamos dispuestos a dejarnos ungir de nuevo por nuestro Señor.
Amén, amén, pastor, que de verdad qué bonita palabra. Bueno, ha sido de gran bendición para mi vida, espero que para las personas que nos vean también. Es verdad lo que dice, que cuando uno recién llega, recién se bautiza, tiene un espíritu más avivado, que cuando va pasando el tiempo, van viniendo las tribulaciones, los problemas, van viniendo cosas y pues uno se deja como apagar, ¿no? Pero la verdad es que no debemos es estar en esos momentos más unidos con, como decía usted, pastor, con los carboncitos que están más encendidos que uno para igualmente encendernos y no dejarnos apagar por nada. Amén. Pastor, tenemos unas preguntas. Amén. Dice Levítico 10, 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Qué podemos llamar fuego extraño en estos momentos, pastor, en estos tiempos? Bueno, yo lo único que tengo claro es que el fuego pentecostés, el fuego pentecostal, no solamente ha avivado esta iglesia, no solamente nos ha dado vida entre las muchas denominaciones que hay en el mundo, sino que al ser la iglesia apostólica, creemos que sigue siendo la misma obra. Es necesario, es fundamental el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento para salvación. Es fundamental para la salvación del alma, pero sí hay fuego extraño y hoy por hoy es muy peligroso lo que estamos viendo en muchas iglesias. Nos ha hecho mucho daño también como iglesia al momento de predicar porque hay una cantidad de gente que ya no siente necesidad de arrepentimiento, porque como también cantan y como también leen la Biblia y como también van a los cultos, pues entonces al no haber convicción de pecado no tengo de nada de qué arrepentirme. Ese es el pensamiento de ese fuego extraño que es criminal. O sea, esto ha dejado muchos, pero muchos muertos espirituales. De hecho, hombres y mujeres que han crecido en hogares cristianos han caído en esta mentira del diablo y un evangelio facilista. Yo no puedo llamarlo con nombre propio, pero es suficiente con ver publicaciones en redes sociales y ver algunas iglesias por televisión para uno darse cuenta de que eso no es de Dios, que no es bíblico, que nadie con un pensamiento sensual, con una palabra o con un sofisma que es más como de culebrero. En Colombia le decimos culebrero a una persona que vende encanta serpientes o que vende de todo en la calle. A veces uno pareciera ver culebreros en la televisión que están comerciando la palabra de Dios. Ellos están encendiendo fuego extraño. Para ellos hay juicio, así como lo hubo para los hijos creo que fueron los hijos de Coré, no, de Eliú. Bueno, ya se me fue, pero ellos quisieron hacer lo que hacían los otros sacerdotes, pero Dios ha establecido un orden y nosotros hemos sido muy meticulosos, muy celosos en la idea de que no se encienda fuego extraño dentro de nuestra iglesia. Afortunadamente, este fuego que nosotros defendemos es un fuego para todos y no necesita interpretarse, ¿no? Es evidente. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, sus frutos nos dicen que realmente fue llena del Espíritu Santo. A veces tenemos unos cultos tan avivados donde vemos gente llorando, niños hablando en lenguas, pero luego lo que queda en el rostro, esa parte como de gloria, algo que no se puede describir, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Eso es evidente que el Espíritu Santo, que el fuego real, que el fuego que no ha sido adulterado, sigue estando con nosotros. Amén, amén, así es, pastor. Otras preguntas. ¿Por qué hay creyentes que les cuesta recibir el Espíritu Santo? Bueno, lo primero es que el Espíritu Santo es para todos, pero yo siempre he dicho que, que el Espíritu Santo nos tiene que costar. Mira, cuando el Señor fue al cielo, cuando Él ascendió al cielo, un ángel le dice, varones, pero ¿por qué estáis tristes mirando hacia el cielo? Si así de la misma forma como lo veis ir, del mismo modo volverá. Y el Señor ya les había dicho que no los iba a dejar huérfanos, así que tristeza, ¿por qué? Si Él iba a estar en medio nuestro todos los días hasta el fin del mundo. Pero entonces, ese día habían
más de 500 personas despidiendo al maestro. Más de 500, lo recopiló ampliamente el apóstol Pablo. Casi 500 personas como testigos viendo al Señor partir al cielo. ¿Y cuántos estaban en aposento alto el día de Pentecostés? 120. O sea que 380 se quedaron en el camino. 380 no estuvieron dispuestos a esperar ni 10 días. 380 tenían que ir a trabajar. 380 tenían que ir a cerrar el negocio. Ese trato que tenían adelantado. 380 no se esforzaron. 380 no tenían suficiente hambre. Entonces yo digo, hermanos, esto nos debe costar. En cierta ocasión, un joven se acercó a un pastor anciano y le dijo: pastor, quiero recibir Espíritu Santo. Mira, llevo un año bautizado y no he podido recibir Espíritu Santo. ¿Qué hago, pastor? Mira, yo he ido a los campamentos, he ido a las vigilias, vengo a los ayunos. ¿Qué hago? He ido a las convenciones y no recibo el Espíritu Santo. Y me llamó poderosamente la atención el pastor anciano, la respuesta que le dio. Le dijo: sencillo, mijito, sigue buscando el Espíritu Santo. Y uno puede decirle 1000 razones a una persona que no ha recibido el Espíritu Santo. Uno puede decirle hasta que se sumerja 7 veces en el río Jordán, si es posible. Pero es que así no funciona. El Espíritu Santo es para todos. Y dice la Biblia, para los que se lo pidan. Pero a veces nos cuesta. Y a algunos más que a otros. Algunos tenemos que casi dejar de ser nosotros mismos. Y doblegar nuestro orgullo, nuestro ego, definitivamente ser tan nuevas criaturas, dejar tantas cosas del pasado para poder que el Espíritu Santo, que nos purifica y nos limpia, pueda morar en medio nuestro. Entonces, yo le diría a los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo, tranquilo que lo va a recibir, pero no deje de buscarlo, no deje de clamar. Tengo un hermano amigo ahí en Las Palmas de Gran Canaria, un hermano muy querido, muy colaborador en la iglesia, y cuando yo recién llegué a España, él me decía: hermanito, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo veo que todo el mundo habla en lenguas y recibe el Espíritu Santo, pero yo no. Y lloraba por él, ayunábamos y le decía: Lalito, tranquilo, yo voy a clamar a Dios por usted. ¿Y qué va? Nada, no recibía el Espíritu Santo. Y no se perdía evento el hermano Lalo. Un día cualquiera, en un programa local de la iglesia, estaba nuestro presidente invitado ahí. No estaba yo en el momento, pues estaba aquí en mi iglesia local, pero me llamó a contarme la historia. Me decía: hermanos, estaba yo ahí adelante y yo diciéndole al Señor: pero mira, se va a acabar el programa, otro programa que se va a acabar, y yo nada que recibo el Espíritu Santo. De repente el varón de Dios puso su mano en su cabeza y el hermano Lalo empezó a hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos años pasaron? 6 años. No por malo ni por incrédulo, pero se esforzó. Y yo le invito para que se esfuerce. Es para usted también. Y si es posible decírselo al Señor, dígaselo: Señor, pero si es que tú dijiste que era para todos, hable con el Señor y a ver el que le responde. Pero en algún momento, cuando menos lo piense, clamando a Dios, buscando el rostro del Señor, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Unos con más facilidad que otros, pero igual para todos. Para todos es la promesa. Amén, amén, así es, pastor, que de verdad que qué gran palabra nos está dejando el día de hoy. Tenemos otra pregunta. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Pastor, ¿de qué manera apagamos el Espíritu Santo? En versículos previos, en pasajes previos, el apóstol Pablo está hablando de una guerra constante que nosotros luchamos entre el espíritu y la carne. Y miren, mis hermanos, las obras de la carne están muy bien estructuradas en la Biblia, y también las obras del espíritu. Y cuando en medio de esa guerra predomina la carne, nosotros somos vencidos por la carne. Cuando en medio de esa guerra predomina el espíritu, nosotros vencemos con el espíritu la carne. Así que lo que más tú alimentes es lo que va a predominar. Y es muy sencillo. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Con quién me estoy rodeando? ¿Cuáles son mis conversaciones? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Son pensamientos de avaricia, pensamientos de mentira, de adulterio, de fornicación? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y hay un momento en el que no es solamente ya un tema de la carne, sino también un tema
con el pensamiento. Por eso la Biblia nos invita a renovar nuestra mente, porque sí es verdad que en esa lucha que se da entre el espíritu y la carne, el campo de batalla es la mente. Y ahí o predomina el espíritu o predomina la carne. No hay punto intermedio, no hay punto intermedio. Entonces, ¿cómo me fortalezco en el espíritu? En la oración, en el ayuno, en la lectura, en compartir tiempo especial con los hermanos, hablando de la palabra, en el culto, asistiendo, o sea, lo que es del espíritu. Entonces, cuando el hermanito que es el bombero del infierno te dice que no tienes que ir a todos los cultos, que porque eso es legalismo, pero lo que pasa es que ese hermanito vive en la carne y está promoviendo la carne y te va a apagar el espíritu. Entonces, cuando dice no apaguéis al espíritu, básicamente está diciendo no te dejes vencer por la carne. Hay otra palabra que dice no contristéis al espíritu y ya tiene que ver con el hecho de que él mora en nosotros, que tenemos un buen estado espiritual, pero que cometemos pecado. Y entonces ahí apagamos el espíritu o entristecemos el espíritu. Amén. Entonces, nada, vuelvo y les digo, mis hermanos, ánimo que esto es un campo de batalla. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, sabíamos que le estábamos declarando la guerra al diablo, al mundo y a la carne. Así que el Señor que venció lo que nosotros no podemos vencer, dijo que éramos más que vencedores. O sea, porque Él nos da su victoria para que nosotros podamos vencer con ella, no con la nuestra, con su victoria. Amén, amén, así es. Pastor, otras preguntas. Dice, ¿por qué hay personas que dicen que ya no se necesita el Espíritu Santo para salvación? Lastimosamente esas personas no han experimentado la obra del Espíritu Santo y si persisten en ese pensamiento nunca sabrán qué es la obra del Espíritu Santo. Ellos les han enseñado que la obra del Espíritu Santo se da a partir del momento en que una persona cree, que creer a la palabra es suficiente para ya estar lleno del Espíritu Santo. Yo sí creo que el Espíritu Santo es una obra de principio a fin, que es el Espíritu Santo la que nos mueve a creer, que es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva a querernos arrepentir, que es la obra del Espíritu Santo la que nos convence de pecado, pero es el clímax, la llenura del Espíritu Santo lo que se da cuando viene con una evidencia clara que son las lenguas. Hay personas que no hablan mucho en lenguas, de hecho yo recibí el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas, pero muy pocas veces hablo en lenguas y muchas veces le tengo que decir al Señor, Señor, visítame de nuevo con lenguas, quiero hablar en lenguas porque a veces pasa mucho tiempo, pero hay personas que hablan en lenguas con mucha facilidad, sin ningún problema, pero yo he aprendido que esas lenguas es solamente una evidencia, es solamente una evidencia, pero que lo que se desglosa de la llenura del Espíritu Santo es poder, es autoridad, es sabiduría, es conocimiento, y cuando digo poder es gente que ora por enfermos y se sanan, gente que incluso han orado por muertos y resucitan, amén, y es un rango muy amplio. Pero la iglesia del Señor, la iglesia pentecostal unida de España, es una iglesia que predica, que cree y creeremos siempre que es indispensable la llenura del Espíritu Santo para la salvación y para poder crecer espiritualmente. Si no, nos volvemos cristianos de domingo, cristianos que sí, que creemos en las promesas de Dios y las pedimos y somos expertos reclamando promesas de Dios, pero no pagamos el precio para derrotar la carne. Y para ella es fundamental ser llenos del Espíritu Santo. Amén, amén, gloria a Dios, así es, pastor. Y pastor, la última pregunta es, ¿cómo puedo encender más el fuego del Espíritu Santo en la vida? Amén. Entonces, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es la oración que debe haber en cada iglesia. Cada pastor tiene su responsabilidad con Dios de pedirle al Señor que avive su obra, ¿sí? Si pasan 5 años, 10 años y no has podido abrir una segunda sede, pues hay que pedirle a Dios que avive su obra para empezar a proyectar una nueva iglesia, un nuevo grupo. Si yo tengo un redil, pues hay que empezar a pedirle al Señor que avive su obra para abrir un segundo redil, un tercer redil. La iglesia del Señor ha crecido en el mundo por el Espíritu Santo, por este avivamiento. No podemos dejar de clamar. Ahora, la palabra nos invita a avivar el don de Dios o el fuego del don de Dios que está en mí, que está en ti. Entonces, es nuestra responsabilidad. Vamos a acercarnos al calorcito, ¿sí? En invierno, las
las fincas y las casas que tienen chimenea natural. Es un espectáculo porque si yo quiero calefacción, si yo quiero calor en mi hogar, entonces tengo que poner fuego, poner leños. Y a veces pareciera que se apagó. Se apagó porque no veo nada encendido, ni siquiera humo está echando. Pero luego empieza uno a mover un poco la ceniza y de repente en medio de la ceniza hay unos pequeños carboncitos que todavía tienen vida y le pongo unas pajillas, le pongo un poco de leños delgados y de repente encendió el fuego y estaba muerto. Por eso dice la Biblia que la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humeare se apagará. De alguna manera, por muy apagado que estés mi hermano, por muy apagada que estés mi hermana, acérquese al fuego y usted va a encenderse de nuevo. Yo digo, lo principal, lo más importante es con quién me estoy relacionando. ¿Eso me apaga o eso me aviva? Por eso la invitación para que se acerque a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Amén, amén, así es, pastor. Bueno, esa ya era la última pregunta. De verdad, pastor, que espero que las personas que nos vean también hayan recibido esta gran bendición que nos trajo el día de hoy y pues las personas que lo vayan a ver más adelante. Es una palabra de verdad que nos ayuda, nos confronta, nos hace como reaccionar de en qué estado estamos, cómo tenemos el fuego, qué tanto lo tenemos avivado y como decía usted, pastor, es una de las cosas más importantes para la vida de un cristiano, porque asimismo es lo que reflejamos, es lo que hacemos, cómo nos dirigimos en la vida. Entonces, de verdad, muchas gracias, pastor, por esta enseñanza. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. A ustedes por la invitación. Es con mucho gusto. Estamos para ayudar a que el cuerpo de Cristo se fortalezca y siga creciendo. Para mí es un privilegio poder participar en este programa y pues que el Señor los bendiga a todos por estar ahí atentos a esta palabra de Dios. Amén, amén, pastor. Pero, pastor, antes de despedir el programa, vamos a saludar a algunos hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Está nuestra hermana Amparito, Karina, Janet, Pablo, Yirka, Marianita, Ismael, José, Victoria, Judith, Fidelia, María, Reina, Antonio, Elena, Adela, Beatriz, Paula, Gabriel, Margarita, María Eugenia, Rita, Guerra, Yarita, Ruth, Irwin, Pedro y Rosalía. Que el Señor Jesucristo bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gracias, como dijo el pastor, por estar conectados con nosotros, por siempre estar ahí, por su fidelidad, por compartir las enseñanzas. Y pastor, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo la vida de las personas que están aquí y de las que lo vayan a ver y también de su iglesia, pastor, y que Dios le bendiga. Amén, amén. Pues vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias te doy en esta hora por este tiempo precioso que nos has permitido compartir con la iglesia de Martorell, Monte de Sion y el ministerio del Pan Nuestro de cada día. Los hermanos y amigos que han estado conectados, Señor, los que lo puedan ver en algún momento, que esta palabra no vuelve a ti vacía, esta palabra hace todo aquello para lo cual tú lo envías, Señor. Bendice a cada hermano, hermana, están en el mejor momento, haciendo lo que agrada, en el Espíritu, escogiendo la mejor parte, la parte que hizo María, no la de Marta, y es que el Señor pesa los corazones y esta palabra será de bendición para todos. Señor, bendice a mi pastor Edilberto, bendice su familia, la iglesia, los líderes del Pan Nuestro, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta noche. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, que Dios le bendiga grandemente. Y amén, amén. Y Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una bonita noche. Amén. Si Dios nos levanta.